Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos a Jessica García. Jessica García es candidata con el número 13 por el FREPAP, el pescadito. Bienvenida, Jessica. Y además estamos con esta música de fondo que me ha sorprendido porque le dije a Jessica, una canción que te guste, bueno, con esta llegó la hora. Así que llegó la hora del pescadito. ¿De verdad, Jessica? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Renzo? Buenas noches. Primeramente, agradecerte por invitarme a este pequeño espacio para que así pueda dirigirme un poco a la ciudadanía y puedan conocer un poco más de mí y del FREPAP. Muchísimas gracias, más bien, por aceptar esta invitación. Y esta música contagiosa dice, llegó la hora de gobernar. Y eso es lo que ocurrió en los comicios anteriores, ¿no? Sorprendieron con una gran cantidad de congresistas. Bueno, a algunos les gustará, a otros no, pero han sido muy activos en las leyes que han sacado hace poco en el Congreso. ¿Tú te sientes identificada con ese rol de la bancada del FREPAP? Sí, porque en realidad dentro de nosotros, de por sí ya el partido, bueno, tiene más de 30 años, ¿no? de fundado. Y desde hace 30 años venimos trabajando, ¿no? Desde que nuestro presidente Ezequiel Ataucusi Bernal fundó el partido, participó en los comicios, ¿no? para la presidencia en unas oportunidades. No ganó, pero él dejó bien claro diciendo, gane o pierda, seguiré trabajando por el pueblo, ¿no? Y eso es lo que los prepapistas hemos venido realizando, ¿no? Poco a poco nos hemos ido dando a conocer, la gente nos conoce, ya sea por la congregación o por el partido, y venimos realizando varias actividades, ¿no? ¿Congregación y partido van por cuerdas separadas o van muy unidos y son las propuestas y las creencias del FREPAP las que ustedes están defendiendo? Sí y no. Ajá. Lo que es la congregación es nuestra parte religiosa, ¿no? Lo que es el FREPAP es nuestra parte política. Pero la parte de la congregación, que es nuestra parte religiosa, donde está nuestra doctrina, nuestra línea, eso es lo que rige a cada uno de los frepapistas. Por ejemplo, ¿no? Todo peruano, todo ser humano tiene una base, ¿no? Ya sea espiritual, ¿no? Ya sea de repente de formación, ¿no? Entonces nuestra base, la que es de todo frepapista, es nuestra doctrina religiosa, que rige en nosotros en qué sentido, ¿no? En el momento de que de repente vayamos a realizar alguna actividad, algún gobierno, algún trabajo de repente dentro de lo social, ¿no? Nosotros tenemos que tener bien en cuenta todas estas normas, que son no ser mentiroso, no ser ladrón, no ser ocioso, no hablar mal, amar a tu prójimo, temer a Dios, ¿no? Y varias de esas cosas que nos forman a nosotros y nos ayudan para poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Entonces muchos piensan de repente de que no, el pescadito no, porque nos van a convertir como ellos, nos van a poner esas leyes dentro del Congreso, ¿no? De repente para volvernos a su congregación, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? Porque de por sí nosotros, los frepapistas, somos respetuosos de las leyes, ¿no? Y tenemos que seguir lo que la Constitución manda. Y precisamente a mí me causa admiración lo que han ido logrando políticamente, porque han estado campaña tras campaña y ahora último los tenemos nutridamente en el Congreso, pero lo que aún es una duda es como joven, como mujer, ¿cómo te sientes dentro de la congregación y el partido? ¿Qué alternativas tienen con claridad para desarrollar su juventud y desarrollarte como mujer dentro del partido? Bueno, Como mujer en política me realidad, refiero, ¿no? me, Como política del partido, ¿no? sí, claro, claro. Bueno, en realidad me siento muy bien porque es una oportunidad que nos dan a nosotras las mujeres también dentro del mismo partido, ¿no? Acá, si bien es cierto, de repente en otros partidos prima más la participación de los hombres, ¿no? Bueno, ahorita ya con la paridad de la alternancia, ya las cosas como que van cambiando, ¿no? Dentro del partido siempre se ha tenido presencia, ¿no? En la mujer, ya sea en los cargos, en los trabajos políticos, ¿no? Entonces, en esa parte yo me siento muy honrada, muy feliz de poder estar ahora participando y representando al partido del FREPAP, ¿no? Y desde acá poder dar todo de mí, la experiencia adquirida, lo aprendido dentro de mi profesión para poder brindarlo tanto al partido como a la ciudadanía. Y sabemos que tú eres una mujer joven que se ha ido preparando políticamente, se ha ido preparando en el liderazgo. O sea, no es que de ahí nomás a ver quién puede ser, a ver uno de los pescaditos, quién puede lanzarse. No,
A ver, hay una historia detrás. ¿Cuál es esa historia detrás, Jessica? Bueno, yo estudié ingeniería empresarial y de sistemas de profesión, pero previamente había llevado una carrera técnica. En esos tiempos mi papá no podía pagar una universidad particular, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué, hija? Entra a un instituto, mejor prepárate ahí y de ahí para que puedas salir al mercado laboral, ¿no? Entonces, redes y comunicaciones de datos, de ahí entré a trabajar a IBM, estuve ahí casi unos 8 años, ¿no? Y de ahí pude continuar mi carrera profesional ya convalidando con la universidad. Fue duro en cierta forma porque trabajar y estudiar es muy complicado, ¿no? Después de ello, fue en el 2017, ¿no? En donde me hacen una invitación, ¿no? Para poder participar, ¿no? En ese entonces se venían los comicios municipales, ¿no? Ajá. Entonces, llegó esa oportunidad, bueno, yo quería también trabajar, apoyar al partido, ¿no? Y me tocó tomar una decisión, ¿no? Entre de repente el trabajo y seguir participando. Y decidí seguir participando. Y desde ahí empezó, se podría decir, una presencia, una actividad política en mi vida, ¿no? Ya formalmente, por así decirlo, ¿no? Porque ya de por sí, por los trabajos que nosotros venimos realizando conjuntamente, venimos conociendo mucho la realidad de nuestro país, ¿no? Y también conociendo la realidad por la que pasan muchas personas que viven tanta necesidad, ¿no? A causa de la desigualdad y la indiferencia en nuestro país desde muchos años, ¿no? Y precisamente por la realidad del país es lo que te quería preguntar, porque entiendo que ustedes además conocen una realidad más amplia o diferente a la que muchos capitalinos podemos ver, y es la realidad del joven, de la mujer del mundo rural, del joven, de la Sí. mujer del campo, del joven, de la mujer de la selva. En tu experiencia, en lo que han compartido tanto políticamente como en la comunidad religiosa a la cual perteneces, ¿cuál es esa realidad de los jóvenes, por ejemplo, que viven en las márgenes de los ríos, que viven de la agricultura? Bueno, en realidad, a los jóvenes de hoy en día creo que hemos ido perdiendo un poco la sensibilidad de nuestra patria, del lugar en donde vivimos, del querer amar nuestra patria, nuestros recursos que tiene, no sé, que Dios nos da, ¿no? Entonces, el trabajo rural, dentro de nuestro grupo hay bastantes personas que viven o que vienen de las zonas rurales, ¿no? Que han pasado diferentes experiencias, ¿no? Antes de poder llegar al grupo en donde estamos, ¿no? Y desde ahí el trabajo, tanto del hombre como de la mujer, es un trabajo del campo, ¿no? No es sencillo, ¿no? De repente, quizás acá en la ciudad podemos soportar, aguantar unas horas frente a una computadora, en reuniones acá, pero no, allá el trabajo es de fuerza, no es duro en el campo, ¿no? Entonces, Pero y siendo poder cuidar mujer, ello. siendo, Jessica, siendo mujer, imagino que es más dificultoso, hay mayores retos, porque aún hay un patriarcado, hay una relación machista, donde la mujer carga con un poquito más de responsabilidad, digamos, ¿no? De los hijos, aparte del campo y de su trabajo, ¿no? Entonces ahí hay cierta desigualdad, sean jóvenes o sean un poco más adultas, ¿no? Bueno, eso en realidad existe en todo el país, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Por un tema de cultura, un tema de educación, ¿no? De por sí, dicen que en nuestro país hay mucho machismo, ¿no? Y eso que a pesar de que en realidad, ¿qué habrá pasado en el tiempo? ¿No? Porque de por sí la mujer peruana es bien fuerte, ¿no? Hemos tenido muchas mujeres guerreras, ¿no? Que han peleado por la independencia, ¿no? Por los derechos sociales, ¿no? Y que hoy en día en realidad, bueno, estamos viviendo una situación bastante complicada, ¿no? A causa de los feminicidios que vienen sucediendo, ¿no? Entonces, y eso lo hemos visto todavía en el incremento con el tema de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el año pasado nada más cerraron con 2 feminicidios, si no me equivoco, de acuerdo al Ministerio de la Mujer, y ahora en enero se ha cerrado con 14, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Yo creo que ahí ya hay un problema más a fondo que hay que tratar, ¿no? Que es un tema ya de educación, ¿no? Un tema ya familiar también, ¿no? Y cultural que tiene que verse, ¿no? Y ante ello también lo que el Estado puede realizar para poder apoyar y fortalecer a la mujer, ¿no? Y sacar en realidad a la mujer violentada del abuso que puede estar pasando, ¿no? Y esto, bueno, ya estamos entrando un poco hablando del tema de la violencia, pero ya es un tema que se debe de fortalecer en nuestro país, ¿no? De por sí hoy en día, por ejemplo, existen los CEMS, que son los centros, ¿no? De, ¿cómo se dice? De emergencia mujer.
Emergencia mujer, exacto. ¿No? Entonces, pero hay que fiscalizar la misión que hay de la mujer desde el Congreso. Tenemos que fiscalizar que tengan el personal adecuado, que tengan el presupuesto adecuado, que incluso hasta puedan ellos contar con infraestructura o una administración de albergues, ¿no? Para que puedan darle refugio a la mujer, ¿no? Porque hoy en día... Jessica, entonces entendemos que estructuralmente, como Estado, cumplimos con decir, existe este programa, existe esta situación, pero no hay un soporte real para afrontar el problema, ¿no? Y es un problema que no solamente afecta a la mujer, sino afecta a la familia entera, ¿no? Afecta a los hijos, afecta a la madre, a los abuelos, porque si una hija o una mujer es violentada, es maltratada, afecta absolutamente todo el núcleo familiar. Ustedes como FREPAP tienen entonces uno de los componentes es el tema educativo tiene que ir de la mano con la apuesta por la mujer. Sí, claro, porque todo va desde la formación, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita existen leyes para poder atacar diferentes problemas que existen dentro de nuestro país, pero el detalle es que no se le hace seguimiento, no se le hace un cumplimiento, no se fiscaliza bien lo que se ha aprobado y lo que luego pasa por un reglamento, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que poner más punche, por así decirlo, ¿no? Hay que ponerle enfoque a eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de poder fiscalizar cómo funcionan estos SEMS es importantísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay casos de los cuales yo he escuchado en donde a veces la mujer tiene un tipo de violencia llega a querer ser atendida y no recibe una atención adecuada, ni del policía, ni de repente del fiscal, cuando pasan a levantar una denuncia, ¿no? Entonces ahí, en realidad, el Estado debe de apoyar en qué forma, fortaleciendo y capacitando a los policías, a los fiscales, ¿no? Que sean gente preparada y especializada para poder tratar este tipo de casos, para poder dar una orientación y una ayuda. Y no solamente eso, sino que a veces se ponen los casos, ¿no? Se registran, pero no se les hace seguimiento. Tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un control, no se le puede dejar a la persona, ¿no? Y aparte de ello también de que puedan aplicarse realmente sentencias rigurosas con ellos, que sean ejemplares, ¿no? Para que otra persona que vea no vuelva a cometer el mismo acto. Y Ahora, también ver las reincidencias que existen. entonces, como propuesta de FREPAP, entiendo que, a ver, normas hay, existen, pero no hay un seguimiento, un cumplimiento a las mismas. Por un lado, pero por otro lado, el tema de la desigualdad también en jóvenes y mujeres está en el acceso al trabajo, Jessica, ¿no? O sea, el trabajo formal e informal. Los jóvenes y las mujeres, en su mayoría, tienen menos acceso a un trabajo formal. Ya ni qué te digo en el mundo urbano, ¿no? Digo, perdón, rural, ¿no? Eso es más escandaloso todavía. ¿Hay alguna apuesta sobre ese tema para equiparar, para aumentar la formalidad en el trabajo juvenil? Sí, la cantidad de desempleo juvenil se está dando en el lado, ¿no? Se está yendo para el lado informal, ¿no? Pero eso también no solamente se pasa en el lado del empleo, sino también en el lado del empresarial, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hace poco estábamos llegando a un 80% en informalidad, ¿no? Entonces tenemos que impulsar planes de formalización para que de esa manera también se puedan formalizar los trabajos, ¿no? Y las personas que en su mayor cantidad son jóvenes, los que trabajan dentro del campo informal, puedan ellos tener mejores opciones de trabajo. Ahora, ¿por qué los jóvenes en su mayoría están en el campo informal? Porque a veces cuando sales a estudiar una carrera, ¿qué es lo primero que te pide la empresa? Te dice, necesitas tener experiencia laboral. Estás saliendo recién de la universidad, no tienes experiencia laboral, ¿no? Entonces se le hace complicado a veces escoger un trabajo. Para que puedas tú encontrar una plaza dentro de una buena empresa, tienes que salir de una buena universidad. Pero es que O de hay un repente problema haber también jugado. hay un problema de enfoque territorial y de las ofertas de carreras universitarias o técnicas que existen, ¿no? Porque como empresario le vas a exigir, contrátalo a un joven sin experiencia cuando tienes a un adulto con experiencia ganando lo mismo. Ay, qué complicado es también, ¿no? Porque hay un tema Pero, concreto que es la productividad, ¿no? Y la competitividad de cada trabajador, ¿no? pero eso el Estado puede tomar acción al respecto. ¿De qué manera? Indicando los estudios de los alumnos desde que están en el Ajá. colegio, en secundaria, ¿no? Antes era así.
Entrabas y te enseñaban ahí algún tipo de labor, aprecié un poco de electricidad, un poco de carpintería, un poco de costura, ¿no? Y eso te iba formando un poco, ¿no? Entonces ya cuando tú vas terminando el colegio, ya tienes cierta experiencia o conocimiento en algo. Entonces, O incluso sea, hasta eso te puede ayudar para que puedas tomar una buena decisión en la elección de tu carrera profesional. lo que se le llama esto es la certificación de competencias laborales, ¿no? Que ahora hay un montón Ujú. de pequeños trabajos técnicos que uno domina, pero no están certificados. Nadie dice, oye muchacho, tú sí sabes. Nadie le dice eso. Así es. Entonces, evidentemente es más difícil conseguir un empleo formal, ¿no? Y está comprobado incluso que las empresas necesitan más personal técnico, ¿no? Que de repente un personal que tiene la carrera universitaria, porque hay más oportunidades laborales para la parte técnica, ¿no? Entonces ahí también es donde se tiene que fortalecer, el Estado tiene que hacerlo, y así pueda llegar a una educación para todos, y nosotros desde el Congreso poder fiscalizar porque eso se realice, porque la educación es un derecho fundamental de la persona, ¿no? Entonces tenemos que velar por ellos. ¿Y cuáles serían las grandes diferencias, Jessica, con otros grupos que pueden plantear cuestiones similares? Por ejemplo, si nos vamos con grupos como Verónica Mendoza o como Guzmán o como Lescano, ¿ven similitudes, diferencias? Por ejemplo, hay unos temas que tú has mencionado además de su formación religiosa, también te anima a hacer política. Eso también se parece mucho a López Aliaga, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o los matices que ustedes tienen como políticos? Yo creo que algo que nos va a diferenciar de repente, aunque más que diferenciarnos, debemos de buscar, creo yo, cuál es lo común, ¿no? Ujú. Que todos tenemos. Y lo común es buscar el bien para todo ciudadano, ¿no? El ¿Tú bien crees que para el todos los peruano. políticos buscan el bien para todos los ciudadanos? ¿En verdad? Si uno entra en política, eso es lo que debería de buscar, porque eso es la política. Buscar Y el bien común la para todas realidad las que nos personas. dice, Jessica. Pregúntale a Tomar Vizcarra con sus vacunas. sino que en realidad algo que se ha ido afectando, ¿no? Que ha afectado a nuestro país y que ha ido un poco distorsionando de repente a la persona, es que no solamente hemos entrado a una crisis social, una crisis política, una crisis económica, sino a una crisis moral. Y eso Claro. también lo hemos podido ver acá en la pandemia, ¿no? ¿En qué sentido? La falta de respeto, la falta de empatía que hay entre nosotros mismos, ¿no? Entonces es como que si la parte de crear o formar ciudadanía se ha ido desgastando, ¿no? Entonces ahorita ya no hay ese amor al prójimo, esa empatía con el prójimo y su sentir, ¿no? Y hemos podido apreciar ahorita en la pandemia, ¿no? Cuando muchas personas se vieron afectados por el tema de los créditos que habían sacado y que no podían pagar, ¿no? Habían comentarios en las redes que decían, pero ¿por qué se meten deudas? ¿No? Si sabe que de repente no puede realizar esos pagos, pero no sabe y no conoce la realidad que pueda estar pasando esa persona, y todo eso se da por las desigualdades que existen en nuestro país, ¿no? Y es ahí que hemos visto en la pandemia las grandes brechas que existen hoy en día en educación, en salud, ¿no? En lo que son los servicios básicos también, porque decían, ¿no? Lávate las manos, ¿no? Para evitar el virus, el contagio. Pero había gente que vivía en los cerros, en Villa María, en San Juan de Miraflores, ¿no? Que no tenían acceso a un servicio de agua potable, ¿no? Que tienen que llevarles el agua, ¿no? En camiones cisternas para que ellos puedan tener, y que incluso a veces no llegaban, ¿no? Y son sectores que incluso pagan más por el agua que nosotros mismos, que de repente ya la misma servicio, ¿no? Pero es increíble cómo año tras año ocurre lo mismo y los políticos y autoridades locales, regionales y nacionales ni siquiera se ruborizan ante esa realidad. O sea, la realidad de gente que se enferma por no tener agua, por no tener desagüe, por no tener las pistas asfaltadas, por no tener escaleras, o sea, por no tener los elementos básicos para vivir, no les causa rubor. Ustedes en el FREPAP van a proponer un cambio radical sobre esos temas básicos. Es que eso tiene que realizarse porque eso dignifica la vida de la persona. Y eso está en nuestra constitución, ¿no? Que puedan tener una vida digna. Desde ahí tenemos que partir. Y desde ahí es donde tenemos que nosotros tomar conciencia, ¿no? Muchos, de repente, bueno, la política se ha ido también distorsionando, corrompiendo, ¿no? Pero no en sí la política como tal que debería de ejecutarse, sino esto ya es un problema de las personas, ¿no? Y para ello es donde se debe de fortalecer la parte de la cultura, los principios, los valores,
¿no? Es que tenemos que rescatar en nuestra ciudadanía. Hoy en día en nuestro país colocamos o tomamos acciones de manera reactiva, más no Claro. tomamos reacciones que nos vayan a venir a nosotros poco a poco, ir desapareciendo cada uno de los problemas, ¿no? Tenemos que ser no reactivos, sino ser proactivos, estar preparados, ¿no? Para los problemas que puedan aparecer y poder ir tomando acción poco a poco, ¿no? Por ejemplo, empezar ya desde nuestra educación, ¿no? Entonces, desde ahí empezar a formar nuevos ciudadanos, ciudadanos con valores, ciudadanos con principios, ¿no? Esos ciudadanos incorruptibles, por así decirlo, ¿no? Que entiendan realmente el amor a su patria, el amor a la persona, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a hacer un cambio, porque queremos cambiar muchas cosas afuera, pero si no cambiamos la base, la raíz, entonces esto va a quedar ahí nada más. Es decir, las propuestas que traen como partido político implican cambios en los cimientos, en la renovación de la política y fijarse en los temas que son de la dignidad humana. Porque si fijamos el mercado de propuestas, por aquí mismo, Jessica, han pasado un montón de políticos y me han ofrecido el país de las maravillas. Entonces yo digo, Dios mío, ¿podemos realmente confiar en el país de las maravillas? ¿O debemos realmente decir, a ver, me quito los zapatos, siento la tierra y siento los problemas de mi gente? ¿Cuántos candidatos realmente han caminado por las zonas donde ahora están recorriendo? ¿Cuántos candidatos realmente han escuchado a los jóvenes y mujeres en su real dimensión, en sus problemas? ¿O a las madres de familia que viven abandonadas, solas? ¿O cuántos no pueden pagar la renta? ¿O a cuántos realmente los han botado de su trabajo? Entonces, hay cuestiones urgentes que la pandemia nos está planteando. Ustedes como FREPAP, ¿cuál es el análisis que han hecho en el Perú del 2021 con la alta informalidad, con el desempleo, con la falta de oportunidades? Mira, ahí lo que en realidad se tiene que poner un foco y de manera urgente es en la reactivación económica, porque de por sí nuestro existe bastante microempresario, ¿no? ¿no? Y también bastantes informales. Entonces, hay dos sectores ahí en donde se tiene que tomar acción, ¿no? Que forman parte de las MIPES, ¿no? Microempresarios, pequeños empresarios, poder apoyarlos en el sentido de que puedan ellos acceder a créditos o microcréditos. Ahora retomamos con Jessica García, que se ha salido de la conexión, pero nos estaba planteando precisamente hay que plantear la reactivación económica. Y esta reactivación económica que tiene que ver con darle el impulso a las micro y pequeñas empresas. Entonces ahí teníamos una experiencia del reactiva, pero sabemos que el reactiva pues no ha llegado a todo el mundo. Y Jessica, estábamos escuchándote con las propuestas para la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y decía el ejemplo del Reactiva que no ha ido pues a los más necesitados, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué están proponiendo? Mira, como te decía, en esa parte lo que tenemos que hacer es poder fortalecer a los pequeños empresarios y a los microempresarios a través de créditos o microcréditos que sean flexibles para que ellos puedan realizar un pago. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Tenemos que establecer mesas de trabajo con el BCR, con la SBS, para que puedan acceder a esos beneficios. Y eso por un lado. ¿Por qué? Porque la mayoría que ha sido afectada ahora han sido nuestros pequeños empresarios, microempresarios. Hemos pasado por Gamarra cerrado todo, ¿no? Por Mesa Redonda cerrado todo, ¿no? La calle, incluso por la misma necesidad, después con el tiempo han empezado a salir los informales, ¿no? Entonces ahí también es donde tenemos que atacar y poder poner planes de formalización, impulsar planes de formalización para ellos, ¿no? ¿Para qué? Para que así nuestra economía pueda entrar en dinamismo, ¿no? Y también puedan pasar a la parte formal y puedan ofrecer mejores oportunidades de trabajo. Y también de esa forma nuestros microempresarios no pasen a la informalidad y los pequeños no pasen a ser microempresarios, ¿no? Porque si no tomamos acción en ese aspecto y nos enfocamos solamente en las grandes empresas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Que forman gran parte del porcentaje de la economía de nuestro país, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que atacar, ¿no? Y ser conscientes de este gran reto que tiene ahorita el país para poder afrontar el problema económico, ¿no? Es decir, ustedes plantean un ajuste, una reforma económica para poder reactivar la economía, poder mover a los microempresarios, pero que el dinero tiene que salir de algún lado.
Entonces es importante también saber qué pasaría con la cuestión tributaria, qué pasaría con los grandes impuestos, o qué pasaría con el rol del Estado, como algunos partidos también están planteando al momento de cambiar la Constitución, que es lo que pretenden algunos grupos políticos, es qué pasaría con el rol del Estado frente a los recursos naturales o a las empresas estratégicas, ¿no? ¿Ustedes tienen un planteamiento sobre el Estado y el impulso a la economía? Sí, lo que se debería hacer es el Estado tiene que reducir también sus gastos, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia nos hemos visto obligados a entrar a la digitalización. No hemos, las mismas municipalidades, el mismo Estado ha tenido que modernizarse, ¿no? Así como quien dice, de la noche a la mañana para poder ofrecer los servicios de manera digital. Y eso que tenemos un plan nacional de modernización de la gestión pública. O sea, no solamente debemos modernizarnos en políticas públicas, sino también debemos modernizarnos en la gestión pública. A través de ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a minimizar gastos, ¿no? Y todo ese dinero que de repente se invertía para poder comprar papel, de repente para algunas comidas, ¿no? Para algunas tortas por ahí, se puede sacar el dinero y poder invertirlo en proyectos que luego puedan servir para poder movilizar nuevamente la economía, ¿no? Entonces, hay formas en las que se necesita de repente sentarse y conversar y ver la mejor manera, ¿no? Decir de repente, no, pero ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Cómo se va? De repente algún incremento de presupuesto, por ejemplo, que también FREPAP está proponiendo, poder aumentar el presupuesto a lo que es la innovación, la ciencia y la tecnología, porque eso en realidad Ajá. urge en nuestro país, ¿no? Nuestro país es uno de los países de Latinoamérica que menos porcentaje del PBI invierte en lo que es tecnología, ¿no? No tenemos ni 0.15 por 12%, creo, en el año pasado, ¿no? O en el 2019, si no me equivoco, ¿no? Y mientras otros países llegan al 0.5% en Latinoamérica, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer esa parte. ¿Para qué? Para poder transformar la producción también en nuestro país, para poder tener gente innovadora, gente científica y no estar perdiendo talentos porque muchos peruanos se van al extranjero, ¿no? A poder de repente seguir innovando, seguir desarrollándose en la parte científica, ¿no? Y no en el país porque no hay oportunidades, porque no hay presupuesto. Esa parte también tiene que fortalecer porque eso nos va a ayudar a mejorar nuestra producción, a transformarla. Y eso incluso va a ser bastante en la parte de la agricultura, que es donde hoy en día tenemos que ponerle bastante foco a la agricultura familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque la agricultura es la base alimentaria para la humanidad, ¿no? Y eso el FREPAP lo tiene bien claro. Y eso no podemos descuidar, porque de acá podremos tener dinero de repente, capital, un sueldo, un trabajo, pero si nuestros Pero, agricultores, nuestros campesinos, no los fortalecemos y no los ayudamos, ¿de dónde sale para la comida? Jessica, pero la agricultura es todo un universo, todo un mundo para poder plantear alternativas de desarrollo. La gente dirá, bueno, el campesino que le den un bono. No, 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 no. Se trata de crear condiciones de vida para que la gente no deje el campo. Se trata de crear estado donde no lo hay, escuelas, municipalidades que tengan servicios de conectividad, lugares donde las mujeres campesinas puedan dejar a sus hijos bien, cuidados, sanos, donde puedan tener condiciones también para desarrollarse. Y ese reto ustedes lo plantearían, sí, ese reto totalmente, no solamente para el campesino rural, un campesino que está ahí en su casa haciendo con su chacra, sino también para los campesinos que están en la agroindustria y ahora mismo se están quejando de las condiciones en las cuales están trabajando, ¿no? O sea, ese universo de personas que es muchísima gente, ustedes sí lo tienen bien, bien estudiado, ¿no? Lo tenemos bien identificado y todo eso que tú mencionas se da con la descentralización. De por sí hay una ley de base de descentralización, hay ¿Y un qué plan se de hace? descentralización, ¿no? Por ejemplo, hemos venido con la parte del gobierno, ¿no? Ya Planes estamos hay un divididos en montón, Jessica. niveles, Planes hay un estamos montón, divididos dime. en niveles, en regiones, todo, pero también tiene que haber una distribución económica, se tiene que fortalecer a las regiones, porque hoy en día, con la pandemia que nos ha descubierto todo, hemos podido ver que las regiones no han podido responder a esta pandemia, ni en el tema de salud, ni en el tema educativo, ni en el tema económico, entonces tenemos que fortalecerlos, y eso, de eso tiene que tomarle foco el Estado, para eso hay una Secretaría de Descentralización que forma parte de la, ¿no? Entonces tiene que ponerle realmente el enfoque. Tenemos una ley, tenemos que fomentar, tenemos que impulsar el desarrollo en nuestras regiones, para que así no todo se llegue a centralizar en Lima, como tú mencionas. Vamos a buscar una mejor educación, vamos a Lima.
vamos a buscar mejores opciones de oportunidades de trabajo, vamos a Lima, ¿no? Y al final, todo de repente, el mismo gobierno llega a pensar que prácticamente el Perú es Lima, porque todos llegan acá. Pero llegan ¿por qué? Por la indiferencia y por el descuido que se tiene con todas las regiones. No se fortalece, ya sea en el tema de gestión, ya sea en el tema económico, ¿no? Ya sea en el tema de controles, ¿no? De ejecución, en este caso hablando, ¿no? de los proyectos de inversión, ¿no? Es ahí donde el Estado tiene que darle la mano. Pero ¿No? ahí, Tenemos que Jessica, también romper un hay poco un la reto grande, burocracia. ¿no? El reto grande precisamente es esta burocracia que existe, es una burocracia que también es necesaria, pero es una burocracia que necesita ser más eficiente. O sea, hay todo un trabajo con la gestión pública que a veces dicen que son Así es. los culpables, pero son los que están ahí. O sea, a ver, que se vayan todos los que saben hacer las cosas del Estado, ¿quién los hace? ¿Quién los hace? ¿El sector privado? No, pues. Entonces, necesitamos trabajar con la gestión pública también. Por eso yo te pido ahora, Jessica, en estos últimos minutos, segundos, ya que nos queda de entrevista, dirígete a la gente y por qué tienen que votar por ti. O como yo suelo preguntar, ¿para qué votaría por ti? Bueno, queridos ciudadanos que nos están viendo, nos están escuchando hoy en día, cada 5 años nosotros tenemos la oportunidad de poder realizar un cambio, de poder elegir realmente personas que puedan ejecutar una tarea política en el país, personas que realmente entiendan los problemas, las dificultades que pasen. Y el FREPAP, ya lo hemos visto, lo han visto ustedes ahora en el trabajo, el FREPAP es un partido del pueblo, que se preocupa por la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos vivido bastante las necesidades que hoy día estamos pasando tantos de los peruanos, ¿no? Y ya basta ya de tanta indiferencia, de tantas desigualdades, necesitamos ya empezar a ejecutar cosas necesarias a favor de todos los peruanos, necesitamos ya generar un cambio, ¿no? Y eso solamente lo vamos a realizar si es que realmente nosotros somos conscientes y somos responsables en el voto que vamos a realizar, ¿no? De repente no te digo, vota por todos los pescaditos, pero sí te voy a decir que evalúes bien a esa persona a quien te está dando la confianza, el perfil, qué es lo que va a realizar, si realmente se preocupa por el pueblo. Y yo solo puedo decirles que el FREPAP es un partido limpio, un partido justo y un partido con moral, que ha venido trabajando desde hace ya más de 30 años a favor del pueblo y de todos los peruanos. Por eso y escribir el número 13 de Jessica García. Muchísimas gracias, Jessica, por participar en Diálogo Ciudadano y a todos los seguidores que tienes y aquellos que recién te están conociendo, pues que compartan este video y que te busquen en las redes y vean realmente cuáles son todas las propuestas y toda la formación que tienes. Mucha suerte en esta campaña. Nos vemos. Gracias a ti. Buenas noches. Amigos de Diálogo Ciudadano, hemos estado con Jessica García, el número 13, para Lima, por el FREPAP, una mujer joven, preparada, que conoce la realidad del país, conoce la realidad del campo y plantea reformas de fondo. Y no se va con temas que soy de izquierda, soy de derecha, soy de arriba, soy de abajo, sino ella dice, yo soy una política joven con moral. Yo vengo de un partido que tiene 30 años haciendo política, que espera su oportunidad y que plantea. A algunos les gusta, a algunos no les gusta lo que plantea, pero plantean con total honestidad y plantean a toda la sociedad. Y el reto es poder escuchar, empoderarnos de los temas. Tal vez votes por el FREPAP, tal vez no votes por el FREPAP, pero estas propuestas son muy interesantes para poder tamizarlas, para poder estudiarlas, confrontarlas con los otros candidatos que también van participando aquí en Diálogo Ciudadano. Muchísimas gracias, compartan el video, suscríbanse al YouTube, denle like a la página y evalúen las propuestas de Jessica García, número 13, por el FREPAP. Nos vemos, chao.